En el video anterior, el libro habla del módulo del jacobiano de la transformación, pero no explica el jacobiano, lo da por sabido, ¿no? Suponen que se vio en asignaturas anteriores. Vamos entonces rápidamente a explicar el jacobiano. Entonces, si tengo una función f, que va de R con n dimensiones, números reales, R a la n, a R a la m. Si tengo una función que el dominio está en R a la n y el rango en R a la m, ¿no? Esto es una función y yo supongo que existen las derivadas parciales de primer orden. Supongo que las derivadas parciales de primer orden es más fácil que el hessiano y el hessiano orlado. Supongo que las derivadas parciales de primer orden existen, esto significa existen, en R sub n. Tienen que existir en el dominio, en R, elevado a la n. Entonces, la matriz jacobiana de esa función la vamos a llamar J mayúscula. Es una matriz de tamaño, eso es una matriz de tamaño m por n, sí, tiene que ser así, primero m, después n, cuya ij ésima, es decir, el último término de esa matriz, ij ésima, cuya ij ésima entrada, o sea, el último término de la matriz, es j y j y sub ij, y es la derivada parcial de la función y respecto a la variable j, porque la función, la función y puede ir de 1 hasta lo que sea, y el número de variables también puede ser 1 o 3 o lo que sea. Vale, entonces, si hay una sola función, porque a veces hay varias, la matriz J sería derivada de esa función, hay una sola, por eso la pongo en mayúscula y sin subíndice. Derivada de esa función respecto a x1, todas las demás variables, hasta derivada de esa función respecto a xn. Es decir, las derivadas parciales de primer orden de f. Derivadas parciales de primer orden de la función f. Generalizando esto, la matriz jacobiana, vamos a suponer que tenemos 3 funciones, o n funciones, f1, f2, hasta fn, ¿no? Y que tenemos un montonazo de variables, x1, x2, x1, x2 hasta xn, xm. Entonces, ¿cuál sería el jacobiano? Bueno, empezaríamos por la derivada de la función 1 respecto a la variable 1, ¿no?
Luego derivada de la función 1 respecto a la variable 2. Perdón, es una matriz, o sea que estos son paréntesis. Derivada de la función 1 respecto a la variable 3, etcétera, hasta que lleguemos a la derivada de la función 1, derivada parcial respecto a la variable m. Por otra parte, aquí tenemos f2, derivada parcial respecto a x2, etcétera, ¿no? Y aquí derivada parcial de fn, es la última función, respecto a x1, etcétera, ¿no? ¿Y qué tenemos de último? Pues de último vamos a tener derivada parcial de fn respecto a la última variable que es xm. Y esta es la matriz jacobiana. Es más sencilla que la hessiana. Este es el aspecto general de una matriz jacobiana. Ahora conviene, ya que estamos en este capítulo, ya que estamos en probabilidades, decir esto: la matriz inversa de la matriz jacobiana de una función invertible es decir, una función que tenga inversa, es la matriz jacobiana de la función inversa. Es la matriz jacobiana de la función inversa, de lo que hablábamos en el video anterior. Es decir, la matriz inversa de la jacobiana, j a la menos 1, de una función invertible es la matriz inversa de la función inversa. Es igual a la matriz inversa, es la matriz jacobiana, perdón, de la función inversa. O sea, entonces vamos a ponerlo de otro modo. Si esta es la función, vamos a llamarla f. Si esta es la matriz jacobiana de la función f, ¿verdad? La matriz inversa de la matriz inversa j a la menos 1 de la matriz jacobiana de una función invertible, que es f, es la matriz jacobiana de la función inversa, de f a la menos 1. Ok, esto no está en el libro, lo estoy repasando porque seguro lo han dado antes en alguna otra asignatura. Vamos a poner un ejemplo para que se vea mejor. Ejemplo 1. Repito que esto no está en el libro, pero como lo usan, lo estoy explicando. Tenemos una función que va de R3 a R3, o sea, de los reales en tercera dimensión a los reales en tercera dimensión. Y me dicen que esa función es, y se puede usar esta notación que voy a colocar aquí, que la función está en función de x1, x2, x3, o sea que son tres variables, y el rango será x1, 5x3, o sea, se transforman en esto. 4x2 menos 2x3. Entonces, lo puedo escribir también así. Aquí hay tres funciones en una. F1, ¿qué hace? F1 me convierte x1 en x1, o sea, lo deja igual. F2, que es la de x2, me lo convierte en 5x3. Y F3 me convierte x3 en 4x2. Lo dividí en tres funciones, una que está en función de x1, una que está en función de x2 y otra que está en función de x3. Entonces me convierte
x3 en 4, perdón, aquí va un cuadrado, 4x2 al cuadrado menos 2x3. Bueno, esto se ve mal, esto es un cuadrado. Entonces, ¿cuál será el jacobiano? Aunque ya lo hemos hecho, vamos a ponerlo. Jacobiano de la función f. Y la función f, vamos a ponerlo aquí, está definida con tres variables, x1, x2, x3. ¿Cuál será su jacobiano? Pues derivada parcial de f1 respecto a x1, derivada parcial de f2 respecto a x2, derivada parcial de f3 respecto a x3, perdón, todo es f1. A ver, la primera línea es todo f1. Uy. Vaya, no quiere borrar. Bueno. Derivada parcial de f1 respecto a x2, perdón, derivada parcial de f1 respecto a x3. Aquí viene la de f2, derivada parcial de f2 respecto a x1, derivada parcial de f2 respecto a x2, derivada parcial de f2 respecto a x3. Y esto es un 2, que sale horroroso aquí. Aquí hay derivada de f2. Vale. f3, derivada parcial respecto a x1. Esto lo hacemos rapidísimo debido a que ya vimos matemáticas avanzadas, ¿no? x3. Y esta es la matriz. Y lo podemos hacer rápidamente. f1 respecto a x1, 1. Ahí vemos f1 y solamente tiene x1. Como no tiene ni x2 ni x3, las derivadas son 0. f2 respecto a x1 y x2. f2 no tiene ni x1 ni x2, entonces es 0, 0. Pero sí tiene x3 y da 5, la derivada. f3 no tiene x1, o sea que hay un 0, pero sí tiene x2. 2 por 4, 8x2. Y nos da menos 2. 8x2. Y la derivada respecto a x3 es menos 2. Entonces esa sería nuestra matriz jacobiana. Nuestra matriz jacobiana de la función f. La matriz no es siempre cuadrada. La jacobiana no es siempre cuadrada, aunque en esta asignatura sí. La jacobiana no es siempre cuadrada. En este caso sí, ¿no? En este caso es una 3×3. Otra cosa que hay que recordar, cambio de página, es que la matriz inversa de una matriz es, porque más adelante se va a usar, es la matriz de adjuntos de esa matriz traspuesta sobre el determinante de esa matriz. No sé si lo recuerdan. Vamos a poner un ejemplo fácil. Lo voy a explicar con un ejemplo porque es más fácil. Vamos a suponer que tengo A y que A es 1, 5, menos 1, 0, 10, 4, 1, 2, menos 3, lo que sea. Los elementos de aquí adentro se llaman A y sub J, generalmente con la minúscula, con la letra minúscula del nombre de la matriz. Ahora, ¿qué tiene la matriz inversa? La matriz inversa tiene otros elementos que los vamos a hallar, bueno, podemos hallar uno que otro. Y son elementos alfa 1j. Tomamos el número, la letra griega de la matriz que no está inversa. Entonces, aquí por ejemplo hay un alfa 1, 1. Aquí hay un alfa 1, 2
aquí hay un alfa 1, 3, alfa 2, 1, alfa 2, 2, alfa 2, 3. Uy, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Alfa 3, 1, alfa 3, 2 y alfa 3, 3. Bueno, vamos a suponer que quiero hallar alfa 2, 3. Quiero alfa 2, 3. Hay que hacerlo uno por uno. Si quiero alfa 2, 3, ¿qué hago? Bueno, pongo alfa 2, 3 igual. Primero sumo 2 y 3. Esto es un repaso, ¿eh? 5. 5 es impar. Como es impar, hay que poner un menos 1. Si es par, no ponemos nada. Entonces, alfa 2, 3 es menos 1 por el determinante que sobre. ¿Cuál es el determinante que sobra? En este caso, tacho la fila a la cual pertenece, lo miro, no lo miro allí, lo miro en la original. Estoy tomando esto, ¿no? Bueno, perdón, el menos 1 está bien, lo que pasa es que lo borré sin querer. Menos 1, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa va aquí? Pues, este es el número A23, que le corresponde a alfa 23, ¿no? Al adjunto alfa 23. Menos 1 por el número que está allí, 4, en la misma posición que el alfa 23 que estamos calculando, ¿no? Tacho la fila que le corresponde a ese elemento de la matriz y la columna que le corresponde. Y lo que sobra es este determinante, 1, 5, 1, 2, lo único que no está tachado. Por lo tanto, el adjunto 2, 3 es menos 4, y esto es 2 más 5. 5 por 1 menos más, ok. Menos 4 por 7 igual menos 28. Este sería este adjunto. Este sería menos 28. Y bueno, con un solo ejemplo basta. Los hallan todos. Luego tienen que transponer la matriz. Transponerla es cambiar filas por columnas. Cuando tengan todos los adjuntos, hacen a la menos 1 traspuesta, ¿no? Que es colocar filas por columnas. O sea, en lugar de alfa 1, 1 ahí, o sea, alfa 1, 1, alfa 1, 2, cambian el orden. Convierten las filas en columnas. O las columnas en filas, como lo quieran decir. 2, 2, alfa 2, 3, alfa 3, 1, alfa 3, 2, alfa 3, 3. Y el determinante de A, pues lo hallamos por Sarrus, y es el determinante de la matriz original, no de la inversa, ¿no? Que se halla por Sarrus. Y ese es el repaso, porque mencionan el jacobiano y luego en los ejercicios a veces hay que calcularlo. Y a veces hay que invertir una matriz, aunque no lo he visto en los ejercicios de exámenes todavía, pero he visto muy pocos ejercicios de exámenes. Bueno, este es el video 2, ahora sigo con los distintos casos de cambio de variable en el próximo video.